Soy el doctor Felipe Gabriel, y permítame que le haga una pregunta que podría cambiar por completo la forma en que ve el envejecimiento. ¿Y si le dijera que la verdadera batalla contra la debilidad en sus piernas, esa sensación de inseguridad que aparece al subir escaleras o caminar por una acera irregular, no se gana con agotadoras y dolorosas sesiones de gimnasio? ¿Y si la clave para recuperar la fuerza y la confianza no estuviera en el esfuerzo diurno, sino en un sencillo ritual que realiza en su propia cocina, justo en los minutos antes de apagar la luz para irse a dormir? La mayoría de la gente, e incluso muchos profesionales de la salud, han aceptado la idea de que perder fuerza es una sentencia inevitable de la edad, una cuesta abajo sin frenos contra la que es inútil luchar. Pero quiero que sepa que esa idea, esa resignación, es precisamente el verdadero ladrón de su independencia y su calidad de vida, no el número de velas que sopló en su último cumpleaños. Esa creencia es el enemigo a batir. Lo que la medicina convencional a menudo ignora, o simplemente no enfatiza lo suficiente, es un poderoso secreto biológico que su cuerpo guarda celosamente. Sus músculos tienen un ciclo de reparación nocturno, un momento de máxima eficiencia constructiva que, lamentablemente, la mayoría de nosotros estamos desperdiciando por completo. Piénselo de esta manera. Durante el día, usted somete a sus piernas a un desgaste constante. Son sus pilares. Por la noche, su cuerpo intenta desesperadamente reparar ese desgaste, pero a menudo no le proporcionamos las herramientas adecuadas en el momento preciso. Es como enviar a un equipo de constructores a una obra sin ladrillos ni cemento. Hoy voy a revelarle exactamente cómo activar ese interruptor biológico, cómo entregarle a su cuerpo los materiales de construcción que necesita justo cuando está listo para usarlos. Todo gracias a un alimento casi olvidado, que puede transformar sus horas de sueño en un auténtico taller de reconstrucción muscular. Fíjese bien, porque este conocimiento puede ser la diferencia entre una vejez limitada por el miedo y una llena de movimiento y libertad. Ese miedo que siente al mirar un tramo de escaleras o al pensar en un simple paseo por una acera irregular no es ninguna tontería, y le aseguro que no está solo en esto. Es una preocupación que escucho cada día en mi consulta. Comienza como una pequeña duda, una ligera vacilación antes de dar un paso, y poco a poco, sin que usted se dé cuenta, esa duda se convierte en una jaula invisible. Una jaula que le hace decir no a un café con amigos, a jugar con sus nietos en el parque, o a ese viaje que tanto deseaba. Su mundo, que antes era inmenso, se va encogiendo, limitado no por sus años, sino por el miedo a que sus propias piernas le fallen. Este es el verdadero enemigo, no la debilidad en sí, sino la parálisis que el miedo a esa debilidad provoca en su vida. Es una espiral descendente, porque cuanto menos se mueve por miedo, más débiles se vuelven sus músculos, alimentando aún más ese temor. Es un ciclo vicioso que debemos romper de inmediato, y la clave no está donde le han dicho que busque. Permítame que le hable de Antonio, un paciente mío de 72 años. Antonio era el ejemplo del libro de lo que todos consideran un envejecimiento saludable. Caminaba 1 hora cada mañana, comía ensaladas, tomaba sus medicamentos para la tensión con una disciplina militar, y sus analíticas eran la envidia de hombres 20 años más jóvenes. Seguía todas las reglas al pie de la letra. Y sin embargo, una tarde, mientras recogía el correo del buzón, un simple traspié se convirtió en una caída grave. Se fracturó la cadera. La recuperación fue larga y dolorosa, pero lo que más le afectó no fue el dolor físico, sino la herida en su confianza. Doctor, me dijo con una profunda tristeza en la mirada, hice todo lo que me dijeron. ¿Por qué me ha pasado esto a mí? La pregunta de Antonio me obsesionó porque exponía una falla fundamental en el enfoque convencional de la salud senior. Demostraba que hacer ejercicio y comer bien, aunque es vital, no es suficiente si ignoramos una parte crucial de la ecuación. La terrible experiencia de Antonio me obligó a investigar más allá de los protocolos habituales, a buscar la pieza que faltaba en el rompecabezas.
Y la encontré, no en los gimnasios ni en los libros de dietas, sino en los ritmos biológicos nocturnos del cuerpo. Descubrí que, justo cuando pensamos que nuestro cuerpo descansa, en realidad está llevando a cabo su trabajo de reconstrucción más importante. El error de Antonio y el de millones de personas como él era que estaba librando la batalla en el campo equivocado y a la hora equivocada. Su cuerpo le estaba enviando señales, auténticos gritos de auxilio cada noche, pero ni él ni sus médicos sabían cómo interpretarlos. Fue entonces cuando identifiqué los 5 signos secretos que su cuerpo emite, 5 mensajeros silenciosos que son infinitamente más importantes que su cifra de presión arterial para predecir y prevenir la debilidad y las caídas. Estos no son síntomas de enfermedad, son comunicaciones directas de sus músculos y nervios pidiendo las herramientas correctas para su reparación. Hoy voy a compartir con usted esta lista completa. Olvídese por un momento de las calorías y los kilómetros. Vamos a aprender a escuchar el lenguaje secreto de su cuerpo. El primer signo es tan común que probablemente lo ignore cada día, atribuyéndolo simplemente a la edad. Me refiero a los calambres nocturnos en las piernas, o esa sensación de inquietud justo cuando intenta conciliar el sueño. La mayoría de la gente cree que es por falta de potasio o por cansancio, pero la realidad es mucho más profunda. Este es su sistema neuromuscular enviando una señal de socorro, un aviso de que le falta el lubricante esencial para que los nervios se comuniquen correctamente con los músculos durante el ciclo de reparación. Es como un cable eléctrico pelado que provoca cortocircuitos. Ignorar esta señal es como ignorar la luz de advertencia del motor de su coche. Pero si cree que entender esto es importante, espere a que le revele el segundo signo, porque está directamente relacionado con la forma en que su cuerpo gestiona el azúcar, y es la razón oculta por la que se siente sin energía por las mañanas, incluso después de haber dormido 8 horas. El segundo signo secreto es algo que probablemente utiliza 100 veces al día sin pensarlo: la fuerza de su agarre. Esto puede parecerle trivial, pero escúcheme con atención. No se trata de poder abrir un frasco de encurtidos, sino de un barómetro increíblemente preciso de la salud de todo su sistema muscular y nervioso. Investigadores de la Universidad de Harvard, en un estudio monumental que siguió a decenas de miles de personas, demostraron que la fuerza con la que puede apretar la mano es uno de los predictores más fiables de su longevidad y su riesgo de sufrir una caída incapacitante. Cuando sus manos se debilitan, es una señal de alarma de que el proceso de deterioro muscular, conocido científicamente como sarcopenia, no solo ha comenzado, sino que se está acelerando en todo su cuerpo, incluidas las piernas. Quiero que me haga un favor ahora mismo. Comente abajo cuál es su edad para que yo pueda saber con quién estoy hablando y adaptar mejor mis futuros consejos. Y si esta conexión entre sus manos y sus piernas le parece sorprendente, espere a escuchar el tercer signo, porque es algo que puede medir usted mismo con un simple reloj. El tercer indicador es la velocidad de su caminata. De nuevo, no hablo de batir récords olímpicos, sino del ritmo natural y sin esfuerzo con el que se desplaza. Caminar no es solo mover las piernas, es una sinfonía compleja dirigida por su cerebro, ejecutada por sus nervios y sostenida por sus músculos y huesos. Un importantísimo estudio publicado en el Journal of the American Medical Association, JAMA, llegó a calificar la velocidad de la marcha como el sexto signo vital, tan revelador como la presión arterial o el pulso. Cuando su paso se vuelve más lento, más corto y vacilante, es una señal inequívoca de que la comunicación entre su biblioteca cerebral y sus pilares musculares se está volviendo lenta y defectuosa. Es el equivalente a que el bibliotecario de su cerebro tarde cada vez más en encontrar el libro correcto para enviar las instrucciones a sus piernas. Es una de las señales más claras de que el riesgo de una caída no es una posibilidad futura, sino un peligro presente. Pero esto no es nada cerca del señal número 4, que es el que realmente predice su longevidad y del que casi nadie habla. Llegamos al cuarto signo,
Y este es el más insidioso de todos porque se disfraza de achaques normales de la edad. Me refiero a la pérdida gradual de estatura. Quizás note que los pantalones le quedan un poco más largos o que ya no alcanza ese estante alto de la cocina con la misma facilidad. La mayoría de la gente lo atribuye a la columna vertebral, y en parte es cierto, pero la causa raíz es la debilidad de los músculos profundos del torso y la espalda que actúan como el andamiaje de su esqueleto. Cuando estos músculos se debilitan por la falta de reparación nocturna, ya no pueden sostener su estructura ósea con la misma firmeza, y su cuerpo, literalmente, empieza a compactarse bajo el peso de la gravedad. Un estudio de la Universidad de Baltimore encontró que una pérdida de más de 2 centímetros de altura en 2 años duplicaba el riesgo de sufrir una fractura de cadera. Es la prueba física de que la estructura que le sostiene se está debilitando desde dentro. Ahora que conoce estas señales de advertencia, es el momento de pasar de la diagnosis a la acción. En el siguiente punto, le revelaré el primer paso del protocolo nocturno, que le entregará a su cuerpo las herramientas exactas para combatir estos signos mientras usted duerme plácidamente. Y ahora llegamos al quinto y último punto, y este es el que lo cambia todo. No es tanto un signo de advertencia, sino la llave maestra que cierra la puerta a todos los anteriores, la solución práctica que transforma la noche en su mayor aliada. Es el secreto que compartí con Antonio y que le devolvió la confianza. Me refiero al alimento que debe consumir entre 30 y 60 minutos antes de apagar la luz, el verdadero protagonista de su reconstrucción muscular nocturna, el requesón o queso cottage. Sé perfectamente lo que puede estar pensando. ¿Requesón? Ese alimento casi olvidado, que parece sacado de la despensa de nuestras abuelas. Le pido que aparque por un momento esa idea, porque detrás de su humilde apariencia se esconde una potencia biológica extraordinaria. El requesón es rico en una proteína llamada caseína, y su superpoder es que se digiere y absorbe de una forma increíblemente lenta. Un estudio decisivo publicado en el Journal of Nutrition por la Universidad de Maastricht demostró que consumir caseína antes de dormir proporciona un goteo constante de aminoácidos, los ladrillos de sus músculos, a su torrente sanguíneo durante toda la noche, por más de 7 horas seguidas. Es, literalmente, como dejar un suministro constante de materiales de primera calidad a un equipo de constructores altamente eficientes que trabajan en el turno de noche, asegurándose de que nunca les falte ni un solo ladrillo para reparar cada microlesión y fortalecer cada fibra muscular de sus piernas, mientras usted descansa profundamente. Pero la prueba más poderosa no reside únicamente en un laboratorio, sino en la vida de personas de carne y hueso, como mi paciente Roberto, cuya historia es la prueba viviente de este principio. Permítame que le hable de Roberto. Cuando llegó a mi consulta, era un hombre de 78 años que, a pesar de tener una mente brillante y un espíritu joven, se sentía prisionero en su propio cuerpo. Su mayor temor era levantarse de su sillón favorito, un acto que antes era trivial y que ahora se había convertido en una operación calculada que requería impulso y, a veces, la ayuda de su esposa. Había perdido la confianza para salir a pasear solo por miedo a no poder volver a subir la pequeña cuesta que llevaba a su casa. Tras evaluar su caso y confirmar que no había ninguna patología subyacente grave, introdujimos un único cambio radical en su rutina: una pequeña taza de requesón 30 minutos antes de dormir cada noche. No le pedí que hiciera más ejercicio, ni que cambiara drásticamente su dieta diurna. Solo ese pequeño gesto nocturno. Los resultados fueron asombrosos. En menos de 2 meses, Roberto no solo se levantaba del sillón sin esfuerzo, y con una fluidez que no recordaba en años, sino que me llamó emocionado una mañana para contarme que había vuelto a dar sus paseos completos por el parque, incluida la temida cuesta. Él mismo lo bautizó, con una sonrisa de oreja a oreja, como su cemento muscular nocturno. La historia de Roberto es la demostración palpable de que su cuerpo no ha perdido la capacidad de reconstruirse. Simplemente le hemos estado negando la materia prima en el momento más crucial del día. Ahora bien,
Tener los materiales de construcción es fundamental, pero ¿cómo nos aseguramos de que los obreros los utilicen exactamente en las zonas más críticas y necesitadas? Ahí es donde entra el último paso de este protocolo, que actúa como el plano del arquitecto para su equipo de reparación nocturno. El último paso de nuestro protocolo nocturno es increíblemente simple, pero estratégicamente brillante. No se come ni se bebe, sino que se siente. Me refiero a los estiramientos de señalización. Justo antes de meterse en la cama, después de haber tomado su requesón, dedique apenas 3 o 4 minutos a realizar una serie de 5 estiramientos muy suaves y sostenidos en las piernas. No hablo de contorsionismo ni de buscar una flexibilidad olímpica. Hablo de actos tan sencillos como sentarse en el borde de la cama, estirar una pierna y tratar de tocarse suavemente la punta del pie hasta sentir una ligera tensión en la parte posterior del muslo, o apoyar las manos en la pared y estirar el gemelo. Mantenga cada estiramiento durante unos 30 segundos, respirando profundamente, sintiendo una tensión agradable, nunca dolor. El propósito de este ritual no es principalmente ganar flexibilidad, sino enviar una señal bioquímica directa y potente a su organismo. Es el equivalente a que el jefe de obra recorra la construcción y ponga una bandera roja brillante en las zonas que requieren atención prioritaria. Este suave estiramiento aumenta ligeramente el flujo sanguíneo a esos músculos específicos y les envía un mensaje inequívoco. Atención, la reparación prioritaria es aquí. De este modo, ese torrente de aminoácidos de la caseína que circula por su sangre sabe exactamente dónde acudir, optimizando el proceso de reconstrucción y asegurando que el cemento muscular se utilice justo donde más lo necesita. Con este último paso, no solo le da a su cuerpo los ladrillos, sino también el mapa exacto de dónde tiene que construir el muro que le protegerá de la debilidad y las caídas. De acuerdo. Hemos hablado de entregarle a su cuerpo los ladrillos y el cemento durante la noche, de señalar las zonas que necesitan una reparación urgente. Pero, ¿de qué sirve tener unos músculos más fuertes si no saben cómo trabajar en equipo? ¿De qué sirve un muro robusto si los ladrillos no están coordinados para soportar el peso de manera inteligente? Aquí es donde entra la pieza final y más importante de todas, el paso que une la reconstrucción nocturna con la confianza diurna. Me refiero al ejercicio número 5, el que puede y debe hacer ahora mismo en su propia cocina. No necesita ropa deportiva, ni sudar, ni siquiera salir de casa. Lo he bautizado como la postura del centinela, porque le convertirá en el guardián inquebrantable de su propio equilibrio. Este no es un ejercicio de fuerza bruta, sino de inteligencia neuromuscular. Es el acto de enseñarle a su cerebro a confiar de nuevo en sus piernas, reconectando esos cables que el tiempo y la inactividad habían debilitado. Es el director de orquesta que pone a todos sus músicos a tocar en perfecta armonía. Vamos a hacerlo juntos. Colóquese de pie al lado del mostrador de su cocina o del respaldo de una silla firme. Apoye suavemente las yemas de los dedos sobre la superficie. Esto no es para sostener su peso, sino para tener un punto de referencia, una línea de seguridad. Ahora, plante bien los pies en el suelo, separados a la anchura de sus hombros, y fije su mirada en un punto fijo delante de usted, como un cuadro en la pared o el tirador de un armario. Muy lentamente traslade su peso a la pierna derecha y levante el pie izquierdo apenas unos centímetros del suelo. No intente subirlo mucho, solo lo suficiente para que no toque. Mantenga esa postura durante 10 segundos. Sentirá cómo su tobillo y los músculos de su pierna hacen cientos de microajustes, como un sismógrafo registrando un temblor. Eso es perfecto. Esos son sus nervios y músculos despertando, hablando entre sí después de mucho tiempo. Baje el pie suavemente y repita el proceso con la otra pierna. La seguridad es lo primero, así que mantenga siempre los dedos en el apoyo. Este simple acto, realizado durante solo 2 minutos cada día, es el eslabón perdido que lo une todo. Si el requesón es el cemento que reconstruye sus músculos por la noche, y los estiramientos son las banderas que indican dónde trabajar, la postura del centinela es el control de calidad que prueba y fortalece esa nueva estructura durante el día.
Cada segundo que mantiene el equilibrio está reescribiendo el manual de instrucciones en su cerebro, reforzando las vías neuronales que controlan su estabilidad. Está demostrándole a su propio sistema nervioso que sus piernas, ahora mejor nutridas y reparadas, son de nuevo pilares fiables. Empiece con 10 segundos y, poco a poco, intente llegar a 30. Con el tiempo, notará que necesita cada vez menos el apoyo de sus dedos. No es solo un ejercicio, es un acto diario de reconquista, una declaración de que usted está al mando. Es la forma de convertir el cemento muscular nocturno en una confianza inquebrantable que le acompañará en cada paso que dé fuera de su casa. De modo que aquí lo tiene. El protocolo nocturno completo. Un vaso de agua, un poco de magnesio, esa taza de requesón que actúa como su cemento muscular nocturno, y esos estiramientos que dirigen la reparación justo donde se necesita. Como ha visto, no se trata de agotarse en un gimnasio ni de resignarse a la debilidad como si fuera una sentencia inevitable. Se trata de una estrategia inteligente, de trabajar en sintonía con la biología de su cuerpo en lugar de luchar contra ella. La información que le he compartido hoy es una llave, pero la puerta no se abrirá sola. Usted ya no es una víctima de los números de su carné de identidad ni un espectador pasivo de su propio declive. Usted, y nadie más que usted, tiene ahora el control sobre la fortaleza de sus piernas y la libertad en su vida. El primer acto de ese control comienza ahora mismo, en este preciso instante. Si este vídeo le ha ayudado, si le ha ofrecido una luz de esperanza o una herramienta práctica que no conocía, le pido 3 cosas muy sencillas. Primero, suscríbase a este canal para que no se pierda ninguno de nuestros futuros consejos. Segundo, compártalo. Piense en un amigo, un hermano o un vecino que se sienta atrapado por el miedo a caer y envíeselo. Un simple gesto puede cambiarle la vida a alguien. Y tercero, y esto es para usted y para mí, comente aquí abajo las palabras mágicas. Yo tengo el control. Deje que esa frase resuene. Escríbala para que yo sepa que está comprometido, para unirse a una comunidad que ha decidido dejar de ser víctima y empezar a ser arquitecta de su propia fortaleza.